presidenta. Muchas gracias, señoría. A continuación, tiene el turno de intervención el Grupo Parlamentario Podemos Asturias. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Antes de empezar con las preguntas a los futuros consejeros, me gustaría resaltar que me resulta realmente escandaloso que por parte de un grupo con nociones de gobierno a nivel estatal se cuestione un derecho fundamental de cualquier Estado democrático, como es la afiliación sindical por parte de los trabajadores. La ley de compatibilidades fija que es incompatible estar en puestos de dirección, pero el estar afiliado a un sindicato es un derecho constitucional básico de cualquier democracia. Nos preocupa especialmente que el Grupo Ciudadanos cuestione esto. En esta comparecencia no se trata de ser jueces de las personas que serán los futuros consejeros, sino de discutir sobre qué modelo de televisión pública queremos para el Principado de Asturias. Estas comparecencias son un paso adelante, por ser la primera vez que se realizan en la historia, pero insuficiente, se queda corto, ¿no? Queremos agradecer al señor Munarriz que haya expuesto en su primera intervención cuál es su modelo de televisión, pues del resto de consejeros propuestos por Partido Popular, Partido Socialista, Izquierda Unida y Foro Asturias no han, en su exposición inicial, manifestado ninguna línea sobre lo que debe ser un servicio público como es la información. Desde nuestro grupo defendemos y creemos fundamental que este Consejo sea plural y que tenga un contacto directo con la sociedad civil. Es por eso que, a pesar de estar en contra de cómo se elaboró este Consejo y cómo se proponen, decidimos ceder uno de los representantes que correspondían a nuestro grupo, a los representantes legítimos de los trabajadores, y el otro puesto lo abrimos a sugerencias y proposiciones de movimientos sociales y organización civil, ¿no? Cabe resaltar esto. Antes de comenzar con las preguntas, me gustaría pedir a los y las comparecientes la mayor brevedad en sus respuestas para que dé tiempo a tratar un poquitín de todo, ¿no? Me gustaría empezar preguntando a la señora Fernández Tresguerres, pues es probablemente su currículum el que me ha resultado más llamativo. ¿En qué sentido cree usted que su experiencia portuaria está relacionada con los contenidos de nuestra radiotelevisión pública? Bueno, creo que esa pregunta la he contestado antes. Dentro de los consejos hay las tres funciones que ya he dicho antes y que son la misión financiera, económica y contable es transversal en todos los consejos. Inevitablemente, o sea, no hay forma de evitar un consejo en el que no esté el contenido económico y financiero. Creo que el tema portuario, por supuesto, está completamente ajeno al tema negocio. Dentro de mi currículum es amplio, tanto en lo portuario como en mi participación en otros consejos, pero ninguno de los negocios que he estado, ya lo he dicho antes, es de medios de comunicación. Simplemente puedo aportar mi función como económica y como economista y como auditora. ¿Qué control contable piensa entonces que hay que hacer con la radiotelevisión pública asturiana? El control contable creo que es el legal. No me parece que haya otra forma de hacer el control contable. Hay que tratar de conseguir el cumplimiento estricto de la legalidad en cuanto a temas contables. Hay que conseguir, más allá de la legalidad, la sostenibilidad de la televisión pública, su eficiencia. Y en el tema de control de riesgos, pues todo lo que es conocido de temas de cumplimiento de la ley en su extensión más amplia y poco más, puedo decir. ¿Y qué medidas de transparencia piensa que habría que tomar respecto a la contabilidad de la radiotelevisión, las cuentas públicas, favorecer el acceso a la información de los contratos que se firman, etcétera? Legalmente la información económica es pública, siempre. Se deposita en los registros o si no se tiene esa obligación, existe un cauce paralelo
como existe pues en el caso de los puertos con la publicación en el BOE. Siempre hay el tema contable siempre es público. Otra cosa es el tema de los contratos, no sé exactamente a qué se refiere, pero la transparencia debe ser máxima siempre, hasta donde lleguen los límites de la normalidad. ¿Cree usted, antes de entrar, que es necesaria una auditoría de la deuda de la RTPA? La auditoría de la sociedad es legalmente exigible. No hay una auditoría particular de la deuda. No sé exactamente a qué se refiere con auditoría de la deuda. En esclarecer cuáles son las causas que han llevado a generar esa deuda y si hubiera responsables concretos con responsabilidad personal sobre ello. El origen de la deuda no es el alcance de una auditoría. El alcance de una auditoría es definir la deuda de la sociedad y, lógicamente, en cuanto a la exigencia de responsabilidad, soy totalmente partidaria de que se exija todo aquello que sea en bien de la TPA. Nos resulta muy preocupante que entre una persona en un consejo de administración de la RTPA sin explicar qué piensa usted sobre cuál debe ser el modelo de comunicación de la RTPA. ¿Cuáles son sus motivaciones para aceptar este puesto? Mis motivaciones son el buen gobierno, es una de las banderas que tengo en general, no solo aquí, sino en el conjunto de la sociedad. Hemos visto que la falta o la ausencia de buen gobierno ha generado situaciones muy dolorosas para todos nosotros en los últimos años. Por tanto, abandero ese lema. El interés que puedo tener es estrictamente profesional, interés como ciudadano por curiosidad del tema de un negocio que no conozco y que me gusta, sinceramente, me gustaría conocer en profundidad. Y sobre el modelo, pues lamentablemente tengo mi opinión, pero yo creo que mi opinión cabe dentro de la misión que debe tener una televisión autonómica, pero sinceramente espero aprender mucho sobre los compañeros que tendré en el Consejo y que me ayudarán a conocer mejor el modelo que en su día apoyaré. ¿Cree que es oportuno y un síntoma de buen gobierno introducir en el Consejo de Administración a una persona sin ninguna experiencia en el sector? Totalmente. Muchas gracias. Señora Castaño, su falta de experiencia también me llama poderosamente la atención. ¿Usted piensa que la RTPA cumple un servicio público, que es un derecho o que es una empresa? Principalmente, a partir de que está cumpliendo un servicio público, creo que es una empresa y, independientemente de que siempre haya trabajado en empresas del sector privado, también conozco las características de una empresa pública y no las desconozco. ¿Cree fundamental que el derecho a la información, cree que el derecho a la información garantiza el avance de las sociedades democráticas? Por supuesto. ¿Considera la independencia periodística algo fundamental para la RTPA? Considero que siempre tendríamos que trabajar desde una manera libre e independiente. ¿Qué ideas tiene para reforzar la independencia periodística dentro de la RTPA? Pues, como he dicho, actuar de acuerdo al mi legal saber entender de una manera libre e independiente. ¿Y piensa que un consejo de administración cuyos miembros son designados directamente por los partidos ayuda a que los contenidos sean independientes? Sí. ¿Piensa que es el actual sistema para el nombramiento del director es el mejor o es mejorable? Creo que es el que está establecido por la ley del 17 de julio del 2014 y es el que hay que seguir. ¿Pero cree que es mejorable? Siempre las cosas pueden ser mejorables. ¿En qué sentido? Es que no sé a qué quiere que me refiera.
si tiene alguna propuesta que podría mejorar el método de designación del director de la RTP. Creo que las propuestas las tendríamos que debatir en un consejo de administración. ¿Considera acertada la política cada vez más arraigada de externalizar una buena parte de la totalidad de la programación que se desarrolla actualmente en la radio-televisión? Sí. Vemos que hay un problema cuando año a año se privatizan programas clave, que dejan de producirse con medios propios para pasar a hacerlo en empresas privadas sin una regulación concreta de las condiciones laborales de sus trabajadores, creándose en ocasiones una desigualdad manifiesta que lleva a la precarización del empleo y la bajada de la calidad de la programación. ¿Comparte esta...? No completamente. De hecho, si estoy aquí para formar parte del Consejo es porque pretendo contribuir sobre todo en la buena gestión y en la transparencia y de una manera clara. Me gustaría que esta pregunta la contestaran también el resto de comparecientes. Vuelvo a formularla por si alguno no estaba atento. Repito, hay un problema cuando año a año se privatizan programas clave que dejan de producirse con medios propios para pasar a hacerlo en empresas privadas sin una regulación concreta de las condiciones laborales de sus trabajadores, creándose en ocasiones una desigualdad manifiesta que lleva a la precarización del empleo y la bajada de calidad de la programación. ¿Qué medidas creen los comparecientes que se deberían impulsar desde este Consejo de Administración para corregir la desigualdad laboral que conlleva la precarización de la programación y de las condiciones laborales? Si les parece, seguimos el orden como estamos, ¿no? Inicial. Como quieran. Bueno. No, como quieran. Bueno, pues el orden... Sí, bueno, yo no puedo estar a favor de la precarización del trabajo ni de la privatización de programas. Yo estoy a favor de lo público y a favor del derecho del ciudadano. Es decir, lo que pasa es que desconozco todos esos... lo que estás contando exactamente, y por eso mi intención es estar dentro y verlo y luchar contra toda esa privatización posible o hechos perversos, digamos, de lo público. Yo estoy a favor de lo público. Soy un ciudadano que he luchado por la democracia, que estoy trabajando por la democracia. Y esa democracia incluye los derechos de los trabajadores al 100%. Es decir, que tendré que tener una, como dije antes, una escrupulosa observancia de la ley y trabajar a favor de los trabajadores del ente, por supuestísimo. Sigan el orden. Buenos días. Yo supongo que te tuteo, si no te importa. Sí, que te referirás al tema de las externalizaciones. Yo ya lo comenté anteriormente, el señor Vega coincidió conmigo también en alguna reunión en el pasado, en el Consejo de Administración del ente público. Las externalizaciones podríamos estar discutiendo si están bien o están mal días enteros, pero lo que no tiene discusión es que cuando una externalización aumenta incluso el coste del servicio es negativa. Entonces, uno de los objetivos que yo dije cuando la señora Pulgar me lo preguntó fue precisamente ese, acabar un poco con las externalizaciones estériles que lo único que aumentan son costes. Buenos días. Bueno, yo qué voy a decir. Yo estoy totalmente de acuerdo a que haya una situación laboral lógicamente acorde a lo que es el sector. Como propulsor del sector asturiano desde el punto de vista privado, asalariado, como docente e investigador, no puedo estar más de acuerdo en que la situación laboral, tanto interna en la RTPA como externa de las productoras y empresas externas, se mejore, si es posible. Y en eso vamos a luchar. Creo que el foro adecuado para esto sería el Consejo de Administración, una vez conocido todos los datos. Obviamente, yo no conozco los datos económicos de la RTPA, sí conozco el sector perfectamente, quizá de las personas que mejor lo conocen Asturias. En ese aspecto no tengo ningún problema en debatir en su momento todo lo que sea necesario debatir. Y sí estoy de acuerdo, no puedo decir otra cosa que sí estoy de acuerdo en que hay que mejorar la situación del sector asturiano. Yo lo he vivido en mis carnes en más de 25 años, con lo cual
creo que poca gente me puede decir algo al respecto, porque a mí se me ha solicitado en su momento apostar por un sector por el que he apostado y tengo mucho que decir en su momento al respecto, igual más que la mayoría de la gente que lo está diciendo. Pero no creo que sea el momento adecuado, pero sí estoy de acuerdo en que, por supuesto, hay que mejorar la situación laboral, tanto interna como externa. Y llegará un momento en el que habrá que estudiarlo, debatirlo y ver cuáles son los puntos en los que hay que mejorar. Gracias. Buenos días. Yo no solamente estoy a favor del servicio público en la televisión, en los medios de comunicación, sino sobre todo de la gestión pública, que es un elemento fundamental del servicio público. En este sentido, yo creo que evidentemente es necesario intensificar la gestión pública en la radiotelevisión pública del Principado de Asturias, pero también controlando evidentemente que no haya excesivas externalizaciones, porque entre otras muchas cosas, algunas empresas que han obtenido la concesión por externalización no cumplen los objetivos que tienen que estar cumpliendo en este sentido. De todas formas, me gustaría también hacer una matización, porque yo creo que todos los grupos políticos lo consideran y todos los consejeros o los candidatos a consejeros lo plantean. Todo el mundo está a favor del desarrollo de la industria audiovisual asturiana. Y no hay desarrollo de industria audiovisual sino sin empresas audiovisuales que puedan también servir como soporte al desarrollo de la televisión pública. Gracias. Muchas gracias. Yo sí creo que es el momento de abordar todas estas cuestiones porque precisamente hemos venido aquí como candidatos y candidatas para ver nuestra idoneidad, con lo cual esperar a estar en el Consejo de Administración para ver si somos capaces de abordar estas cuestiones, pues me parece que es contrario a la razón por la que hemos venido esta mañana aquí. Sobre todo cuando es obvio que hay macroproductoras que no son precisamente esas que intentamos que se desarrollen como tejido social audiovisual en Asturias, sino que son empresas nacionales, que sus condiciones que imponen a sus trabajadores son tan nefastas que, como he dicho en la primera intervención, los trabajadores y trabajadoras temen enfermar por temor a ser despedidos si cogen la baja, ¿no? Y, por supuesto, claro que es inadmisible que un ente público esté fomentando de esa manera la precarización. Estamos poniendo por encima el criterio de eficiencia, de austeridad, cuando estamos hablando de que un ente público por condición sine qua non, no puede hacer subcontratas que no respeten que las personas que trabajan en esas subcontratas pues reciban un salario acorde a su formación, a su categoría profesional y que se respeten sus derechos laborales, ¿no? Entonces, yo creo que, respondiendo a la pregunta, lo fundamental en el Consejo de Administración, una de nuestras funciones precisamente es el control de esos contratos que se hagan con las subcontratas y ver que respetan su finalidad. Y, como decía por otra parte Óscar, también internalizar algunas de las programaciones que son pilares del ente público y que no se puede correr el riesgo que sean llevados desde la gestión privada por el tipo de contenidos que necesitan precisamente de la independencia absoluta, ¿no? Se ha hablado de concebir la televisión y la radio pública como un negocio y tengo que recordar que ya la mayoría de la ciudadanía, de la sociedad, está de acuerdo en que precisamente cuando los medios de comunicación se convirtieron en negocio fue cuando faltaron a su función social a la ciudadanía y además de que ya no estuvieron informándonos, se hundieron. Es decir, la mayoría de los medios de comunicación comerciales que se han concebido como negocios, como el Grupo Prisa y otras más prensa local, pues han perdido absolutamente su credibilidad. Entonces, cuidado con hacer ese discurso de que hay que concebir la radiotelevisión pública como un negocio más, porque no lo es. Fundamentalmente es un ente que se ha creado para garantizar derechos de la ciudadanía. Y además es que si lo planteamos como un negocio, pues sigamos también la estela marcada por los periódicos que regalan cuchillos los domingos para ver si así pues captan la atención de ese público que está perdiendo porque realmente no compra esos medios de comunicación porque no los cree, ¿no? Así que a ver si vamos a tener que terminar regalando cuchillos para que la gente vea la RTPA. Y luego sí me gustaría puntualizar que yo creo que una de las funciones
primordiales de la RTPA es generar y crear esos espacios de debate que espero que se hagan en un tono constructivo, respetuoso, bueno, sin una inquina y una virulencia que sinceramente he encontrado en la forma de plantear sus cuestiones a la portavoz del Grupo de Ciudadanos y que creo que no nos llevan a nada más que, lógicamente, a crear un ambiente que va en contra de la finalidad del ente público. Gracias, muchas gracias. No están en el uso de la palabra y están respondiendo al Grupo Podemos. Luego, si quiere intervenir por alusiones, pero vamos, no me pareció nada que le obligase a usted a responder. Pueden continuar. No, que sobre este tema yo ya creo que insistí bastante en esta comparecencia y venimos denunciando todo este tema desde hace varios años. Y insistiré eso, que quisiera hacer, sí que quiero explicar una diferencia en lo que se refiere a externalizaciones y a la producción audiovisual de empresas audiovisuales asturianas. Aquí nadie está poniendo en cuestión que la RTPA compre programas a empresas audiovisuales asturianas. Eso no se pone en cuestión. Lo que se pone en cuestión cuando decimos que no queremos las externalizaciones es, por un lado, la precariedad laboral que campa a sus anchas en estas empresas, sobre las que no hay ningún control en este tema. A pesar de estar desarrollando trabajos estructurales, los trabajadores tienen todos contratos temporales, que habitualmente son fraudulentos y que en los tribunales tienen la razón los trabajadores. Tienen salarios muy bajos que tienden a la baja en cada nueva licitación. Y luego, las empresas eso no se le puede llamar sector audiovisual a empresas que directamente beben del dinero público sin aportar riesgo empresarial al sector audiovisual asturiano. Además, hablamos del sector audiovisual asturiano y ahora mismo hay varias externalizaciones, como las de informativos, que una está dada a una empresa de Zaragoza y otra está dada a otro conglomerado de empresas que no son asturianas y a lo que se dedican es a la rapiña del sector público. Entonces, ¿qué sector audiovisual asturiano estamos hablando si el dinero público de la RTPA, el dinero público de los asturianos en la RTPA se da en parte a empresas que no son asturianas? Y precisamente se les da porque bajan los precios a costa de todos esos derechos laborales y de toda esa precariedad laboral. Entonces yo insisto, eso es lo que hay que ver cómo se arregla, porque es que reiteradamente se insista en buenas palabras, pero que luego se permita la ejecución de todo lo contrario, a mí es algo que me cuesta, que me cae mal en la cabeza, la verdad. Porque vamos a seguir con esto, llevamos con esto años. Hoy se vuelve a dar esta situación y vamos a seguir con ello. Con el voto de confianza que hay que dar, por supuesto, a todos y a todas los consejeros de administración, muchos de los cuales, efectivamente, desde la buena voluntad, no son conocedores de cuestiones más particulares que a lo mejor puedo estar aportando yo. Pero a partir de ahora, si hay de verdad un interés honesto en poner solución a este tipo de cosas, pues deben abordarse con mucho más que buenas palabras. Y nada más. ¿Da por responder a la respuesta o quiere que le responda la señora Sí, Tresguerres? la señora Fernández Tresguerres, por favor. Bueno, creo que la pregunta era el tema de la externalización y la precarización. Tengo que decir que creo que ya lo he dicho antes, que a priori estoy abierta a todos los instrumentos que existen, pero estoy en contra, y quiero que quede claro, de términos como la precarización, la desigualdad, el uso fraudulento de instrumentos como la externalización. Totalmente en contra. Dicho eso, pues son instrumentos que existen y que mientras se usen bien, pues no tengo nada en contra de ellos. Si se puede hacer internamente bien,
si en algún momento buscando servir al fin de la televisión, pues es necesario externalizar, pues habrá que hacerlo con las garantías debidas, pero no estoy en contra. Recuerdo, señor Penavieja, que le quedan 8 minutos. Una pregunta para el señor Bernardo de Quirós, ya que es quien repite en este Consejo de Administración, sobre qué medidas se toman desde el Consejo de Administración o se han tomado ya para garantizar unas condiciones laborales dignas en las empresas contratadas por la RTPA. Y cómo es posible que una contrata de la RTPA, como la del Grupo Sequoia, que lleva control central y continuidad, discrimine laboralmente por razones de género o despida a un trabajador por secundar una huelga. ¿Qué medidas se van a tomar para corregir estas situaciones? Bueno, en primer lugar hay que decir que las condiciones y la ley del anterior Consejo de Administración no son las mismas. El anterior Consejo de Administración no tenía las facultades que va a tener este, por lo tanto no podría hacer ninguna otra cosa salvo explicitar en algún modo, y así se hizo en determinadas reuniones de los consejos de administraciones, su contrariedad por algunas de las externalizaciones y sobre todo las condiciones laborales de los trabajadores. En este caso, con respecto al aspecto concreto de la empresa Sequoia, que ha despedido a un trabajador por acudir a una huelga, yo le digo que una de mis primeras peticiones en el Consejo de Administración es exigir al director general que revise el contrato con Sequoia y si se produce algún tipo de irregularidad o se vulnera la ley, voy a exigir pues que se le rescinda el contrato precisamente por no atenerse a la ley. Para terminar, unas preguntas a todos los comparecientes. Ruego la mayor brevedad posible para ellas, ¿no? En primer lugar, saber si conocen la cesión ilegal de trabajadores y si conocen las circunstancias en las que se produjeron más de 50 sentencias contrarias en la radiotelevisión pública asturiana por este motivo, y si creen que es un problema ya superado. Si no tiene preferencia el interpelante sobre el orden, más que nada cara al acta, o se identifican cada vez que intervienen ustedes o se sigue el orden de la intervención inicial, que es de menor a mayor por importancia del grupo propuesto, si les parece, ¿no? Empiezo yo. Pues, como comentaba antes, no solo las conozco, sino que las sufrimos y las advertimos en su día, en el antiguo Consejo de Administración, en el año 2011, cuando llegamos. Vivimos todo lo que era el proceso de juicios y que estaban cayendo demandas y seguían cayendo demandas y la situación continuaba. Y lo denunciamos y consta en las actas del ente público de comunicación. No lo sé porque yo me fui en el 2012. Ahí no te puedo decir. Sí, Vicente Bernardo de Quirós, candidato a consejero por el Grupo de Izquierda Unida. En primer lugar, sí conozco las cesiones ilegales. Estaba yo en el Consejo de Comunicación del Principado de Asturias cuando se hicieron a conocer, y además el comité de empresa me explicó en varias ocasiones cuál era el tema. Obviamente y afortunadamente algunas de las cesiones ilegales fueron cortadas de raíz por los tribunales, otras no, también desgraciadamente, y yo espero que las cesiones ilegales se hayan acabado. A través del Consejo de Administración estudiaremos si existen algunas razones por las que pudieran darse de nuevo estos casos, y si los hay, trataremos de cortarlas de raíz, porque quien sufre pérdidas tanto económicas como de credibilidad es el servicio público de la radiotelevisión del Principado de Asturias. Sí, soy Patricia Simón, propuesta por el Grupo de Podemos. Sí que las conocemos y dudamos mucho que se hayan dado por cerradas cuando se han estado mencionando casos como el señor que ha sido despedido por Sequoia. Muchas gracias. Esta problemática efectivamente estalló con numerosos procesos judiciales y muchas sentencias hace 2 o 3 años, no recuerdo bien la fecha exacta. Yo sí soy conocedor porque me pasé meses o más de un año yendo todos los meses a declarar a los juicios, y no se puede dar por cerrado una problemática grave que se dio en la TPA, primero, cuando no
se buscaron responsabilidades. Lo que se hizo fue, como en otras ocasiones, darle una patada para adelante para que no se vea. Entonces, la estructura sigue siendo la misma. Se pasó alrededor de los informativos de un conglomerado de empresas pequeñas que no aportaban nada, que solo aportaban mano de obra, entendieron que eso se disimulaba judicialmente, dándoselo todo a una sola empresa, que ya gestiona ella esa parte laboral y pone un intermediario para disimular ese fraude. Pero la estructura es la misma. La estructura es que esos trabajadores, en el caso, por ejemplo, de los informativos, son directamente dependientes de la estructura laboral de la RTPA. Y simplemente la empresa hace de intermediario cobrando un dinero público, como ya dije antes, y a costa de la precariedad de los trabajadores de una empresa que, además, insisto, no son asturianas. Entonces, no es un problema que se ha solucionado en cuanto a la estructura de externalizaciones, y la dependencia de esas empresas directa sigue siendo exactamente igual. Y nada más. ¿Representantes del Grupo Popular? No ha terminado todavía su turno, pero no lo han respondido todos. Queda Grupo Popular por responder y los representantes a la propuesta del Grupo Socialista. Sobre el tema de la cesión ilegal de trabajadores he oído hablar, pero lo desconozco en profundidad. Quiero decir que el acceso a esa información la tendré, si todo sigue adelante, desde el Consejo. Y si es un tema que creo que, ya lo he dicho antes, mi objetivo mi propuesta es el cumplimiento máximo de la legalidad y de los valores éticos, y ese tema pues habrá que cerrarlo bien. No sé si está cerrado o no. Julio García Cedrón. Bueno, estoy un poco al tanto, pero obviamente yo no estoy dentro de lo que es la casa, con lo cual simplemente tengo referencias de que sí, que hay cierto conflicto, y obviamente creo que en el Consejo pues se debe tratar para darle una solución a ese conflicto, ¿no? Yo desde luego no lo conozco porque no estoy dentro y simplemente tengo el conocimiento externo del rumor de lo que hay, ¿no? Habrá que tomar medida una vez que se forme el Consejo y tratarlo. Gracias. Miguel Munarriz, candidato propuesto por el Partido Socialista. Sí lo conocía, como persona informada solamente, desde fuera. Y insisto en el trabajo que tenemos el Consejo de Administración futuro, porque no creo que esté totalmente cerrado. Y en ese caso sí que tenemos que trabajar para solucionarlo. Jessica Castaño. Tengo algún conocimiento al respecto, pero desde mi actual posición no puedo saber si están superadas totalmente o no, y lo único que puedo decir es que estaría pues por la labor de que, si alguna todavía existe, se eliminasen de raíz lo antes posible. ¿Le queda tiempo para una pregunta? Última pregunta, señora presidenta. Muchas gracias. Y a poder ser enlazo 2 para el conjunto de comparecientes. En primer lugar, a respuestas de la portavoz de Izquierda Unida, prácticamente la totalidad de comparecientes se mostraron muy favorables al uso y promoción del asturiano en la radio televisión pública asturiana. La persona propuesta por el Grupo Foro Asturias al menos no se mostró en contra de un derecho fundamental básico recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y desarrollado en la Carta de Derechos Lingüísticos, ¿no? Casi tendremos que agradecer que no esté en contra del asturiano. Una pregunta concreta respecto a este tema. Ya que están a favor, ¿estarían ustedes a favor de impulsar y crear informativos en lengua asturiana? Y, por otra parte, si por su asistencia a las reuniones del Consejo de Administración van a cobrar dietas por asistir a ellas. Si le parece, señor Pernavieja, seguimos el orden propuesto, que es inverso a la proporcionalidad y representatividad del grupo que los propuso. Foro Asturias es el primero. Respecto a lo de los informativos en asturiano, pues, no. Vuelvo a decir, no veo nada en contra. Habría que situarse allí, ver las opciones que tenemos,
presupuesto y ver a qué se va a destinar el dinero, que será una decisión de todo el Consejo de Administración, no mía. El tema de las dietas me ciño a la ley, simplemente. Vicente Bernardo Quirós, candidato propuesto por el Grupo de Izquierda Unida. En primer lugar, no solamente estoy a favor, sino que en mis épocas de consejero de comunicación habíamos realizado una propuesta para que un informativo, resumen de 5 minutos al menos por la noche, como primer paso fuera realizado en asturiano. La propuesta desgraciadamente no tuvo éxito. Y en segundo lugar, sobre las dietas, en principio tengo que consultarlo con mi grupo porque hay que mirar a ver cuál es la opción. Hay que decir que yo soy de los que pienso que todo el trabajo debe cobrarse, pero también es verdad, y quiero recordar a todos los presentes, que los dos únicos consejeros de Izquierda Unida en el anterior Consejo de Administración no percibieron dietas porque considerábamos que la situación de los trabajadores de la RTPA impedía que esto fuera así. Miraremos a ver si esta situación prosigue y si realmente deberemos mantener esta actitud o no. Pero me gustaría, antes de nada, consultarlo con el grupo que me propone. Gracias. Sí, sobre los informativos, bueno, ya lo dije anteriormente, considero que sí, que tienen que ser, haber informativos en la lengua asturiana, porque además es donde realmente se pone en valor, y sobre las dietas no voy a cobrar. Yo sobre la dieta decir que la labor que vamos a hacer aquí yo no la considero un trabajo, es un compromiso. Yo ya tengo mi trabajo y por tanto no voy a cobrar dinero. Y como dato, que ya lo dije en el texto, las trabajadoras de la entrada de una empresa auxiliar, las que están ahí de recepcionistas que cogen el teléfono, cobran 650 euros al mes. Hasta ahora, un consejero de administración cobró durante muchos años 1.000 euros por una reunión. Que sepamos, y luego cuando hubo algunos recortes pasaron a cobrar 800 por reunión, que son 150 euros más que trabajadoras que están dependiendo de la RTPA. Muchas gracias. Bueno, lo del asturiano es que ya respondió Patricia y yo ya insistí sobre ello en anteriores ocasiones, y sí, por supuesto, pues una de las cuestiones relevantes para la normalización de la lengua asturiana pues es su uso normalizado en todos los ámbitos, y todos los ámbitos significa pues los servicios informativos también, que son el pilar fundamental. Con que responda sí o no nos sirve, señor. Bueno, las cuestiones yo creo que hay que argumentarlas también. Pero es que el tiempo del grupo se ha agotado y quedan más intervinientes. Bien, muchas gracias. Popular. Julio García Cedrón. En cuanto a los informativos en lengua asturiana, pues yo creo que, por supuesto, hay que estudiarlo. Es una parte de las culturas asturianas. Y obviamente, ¿cómo voy a estar en contra de eso, no? Hay que estudiarlo. Yo creo que en el momento en que se forme el Consejo y se debata, pues lógicamente habrá que buscar en qué medida se puede hacer, se hace, en qué contexto y qué horarios, y a partir de ahí pues yo no tengo ninguna oposición a que eso se estudie, por supuesto, como no voy a estar en ese sentido a favor de estudiarlo, ¿no? Y en cuanto a las dietas, yo no tengo ni idea de lo que se paga por dietas. Yo cuando me ofrecí aquí es por un servicio público. No sé si se pagan 50 euros o 2.000 euros, no tengo ni idea. Yo cuando acepté sin ningún compromiso económico y me ceñiré a la ley. Si la ley dice que son 50 euros, serán 50 euros. Si dice que son 1 euro, es 1 euro. Si dice que no es nada, no es nada. Pero yo no tengo ningún ánimo de lucro en ser consejero de administración de la TPA. Con lo cual simplemente me ciño a la ley y ya está. Sobre el uso de la lengua asturiana en los informativos, estoy a favor de estudiarlo, no tengo una opinión previa, preconcebida. Y sobre el tema de las dietas, sí, las voy a cobrar. Creo, para mí va a ser un trabajo que no se limita exclusivamente a una reunión al mes, sino bastante más, y soy partidaria de que los trabajos se remuneren.
Miguel Munarri, propuesto por el Partido Socialista. Estoy de acuerdo totalmente con el asturiano, faltaría más, con Cedrón, con Bernardo Quirós, con todos, hay que apoyarlo, sin duda. Y sobre las dietas, cuando me propusieron esto no me hablaron de dietas, yo no sabía absolutamente nada. He visto en la nueva ley que sí había unas dietas, por lo tanto estoy dispuesto a cobrarlas, claro. Me reitero en que fomento el uso de la lingua. No veo ningún impedimento en poder utilizar el asturiano en los informativos y en cuanto a las dietas, pues me ciño a la ley. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias a los comparecientes por sus respuestas. Ya terminamos. Muy bien, muchas gracias, señor Pierna Vieja. A continuación tiene la palabra el Grupo Popular. Sí, bueno,